Hay un tiempo que nosotros tenemos que entender de que Jesús quiere hacer algo en nuestras vidas. Yo no sé para qué uno viene, a veces venimos a la iglesia. Yo creo que a veces las personas vienen a la iglesia por dos motivos. La primera es que está esperando que alguien en una linda palabra de una noche o en una imposición de mano pueda cambiar la realidad, el problema o la situación, muchas veces originado por malas decisiones y por cosas sin resolver. ¿Sabe que una de las mayores cargas que a veces tenemos los pastores es que a veces la gente, las personas, porque también nos ha pasado a nosotros, están esperando que el pastor pueda resolverle el problema en ese mismo instante? Y sabe que la verdad que estuvo lindo, me gustó, me invitaron para la célula. Me acuerdo que una noche levanté la mano. Le digo, mi amigo, mi hermano, ¿cómo anda usted? Allá ando. ¿Cómo anda su matrimonio? Nos separamos hace casi 2 o 3 meses, pastor. ¿Cómo está su familia? Usted conoció más o menos nuestra historia. Sigue más o menos parecido, algunas cositas mejor, otras peor. Pero en general el contexto es prácticamente igual. Yo me preguntaba si realmente Jesús puede cambiar la historia de las vidas. Quiero saber si cuando decidí ser ministro, ser pastor, y decir yo tengo que cambiar mi historia de vida, mi profesión, mis proyectos, mis sueños, y entender que Dios tenía un llamado y un propósito para mi vida, si ese llamado y propósito para mi vida era un propósito y un llamado sustentable. ¿Sustentable en qué sentido? De que iba a dar resultado. El pastor hablaba en la palabra de ofrenda sobre la siembra y la cosecha, que si nosotros sembramos, tendríamos que tener una cosecha productiva. Y la gran pregunta es, si ha servido, si ha transformado, si ha cambiado tu historia de vida. Yo quiero contarte de lo que ha podido hacer Dios en nuestra vida, de cambiar nuestra historia de vida. A veces creemos que viniendo a la iglesia solucionamos todo. Y quiero decirte esto, si vos no llegás a Jesús, nunca vas a solucionar nada. Lo que vas a hacer dentro de la iglesia es poner una apariencia. Lo que vas a lograr dentro de la iglesia es tener una careta, es tener un perfil de cristiano. Pero cuando vos llegás a Jesús, lo que primero que produce Jesús en la vida son cambios. ¿Usted quiere saber si realmente un día pudo llegar a los pies de Jesús? Porque puede ser que venga a la iglesia, que se haya bautizado, que levante la mano, que vaya a una obra de extensión, pero darse cuenta que nunca pudo llegar a Jesús. El llegar a Jesús produce cambios. Cambios en el lenguaje, cambios en las actitudes, cambios en las relaciones esposo y esposa, cambios en las relaciones padres con hijos. Llegar a Jesús produce cambios. Y si usted no ha sido marcado por esos cambios,
Usted no llegó a Jesús, llegó a la iglesia. Pero Jesús en esta noche te dice, para que algo se produzca en tu vida, tú tienes que venir y llegar hasta mis pies. La palabra de esta noche tiene que ver con cuánto estás dispuesto a hacer. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer? ¿Cuánto estás dispuesto a tomar riesgos? Porque el que nada arriesga, nada logra. ¿Cuánto estás dispuesto a correr tus límites? ¿Cuánto estás dispuesto a romper con tu orgullo, con tu egoísmo? ¿Cuánto estás dispuesto a poder humillarte delante de Jesús para poder salvar lo más precioso que Dios te ha dado? ¿Cuál es lo más precioso que Dios te ha dado? ¿Quién me puede decir cuál es lo más precioso que Dios te ha dado? ¿Quién tiene para decirme cuál es lo más precioso que Dios le ha dado? La salvación. Lo más precioso que Dios te dio, aparte de la salvación y la vida en Cristo, es tu familia. Hoy empieza el mes de la familia, octubre. Lo más precioso que Dios puso sobre tus manos es tu familia. ¿Sabe qué? Yo te pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer para salvar tu familia? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? ¿Hasta dónde estás dispuesto a humillarte? ¿Hasta dónde estás dispuesto a dejar de buscar culpables en otros y hacer lo que te corresponde hacer a vos? ¿Hasta dónde estás dispuesto? Porque quiero decirte esto. Por eso empecé con esta introducción. Si yo no creyera de todo mi corazón y el pastor no creyera de todo su corazón y la pastora que Dios pueda hacer nuevas todas las cosas cuando llegan a los pies del Maestro, nosotros estamos invirtiendo mal nuestra vida. Y usted está invirtiendo mal su vida. Pero yo le quiero hablar de gente que he visto llegar a los pies del Maestro y ser restaurado su matrimonio, sus hijos, sus proyectos y sus sueños. Y quiero decirte algo en esta noche. Yo no sé cómo estará tu vida, pero quiero decirte que desde la plataforma podemos ver tu semblante y tu semblante me habla de tu vida. Yo desde la plataforma puedo ver si estás con tus hijos, con tu esposa o estás con otro o con otra. Desde la plataforma puedo ver cómo está tu situación en esta noche. Y quiero decirte algo, nosotros no estamos ni para marcarte ni para juzgarte, pero estoy diciéndote algo. Dios tiene algo para vos en esta noche. Y si vos le decís a Jesús, Jesús, llega a mi vida, quiero decirte que Él va a abrir paso todo lo que dé para que vos puedas llegar a los pies del Maestro. Quiero que busquemos en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Te preguntaste qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu familia? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu matrimonio? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tus hijos? Dice la palabra de Dios. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que se disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, Jesús, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar?
Y Jesús dijo, traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Dice la palabra, Jesús le preguntó, ¿a quién? Al Padre. ¿A quién le preguntó? Al Padre. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre dijo, desde niño. Y muchas veces, versículo 22, le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Creo lo que dice tu palabra. Pero Jesús, ayúdame a entender que esto funciona. Ayúdame a entender que haber venido a traer a mi hijo delante tuyo va a cambiar la historia. Ayúdame. Y dice esto. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió de él y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Mire esta historia, mire este cuadro. Mire si este cuadro no refleja muchas veces los cuadros de las familias. Mire si no es un cuadro que es un cuadro que se repite. Si esto fuera una película, quiero decirle esto, que estaría mirada por millones de espectadores, porque muchos la están viendo día a día, que son la película de su vida. La historia cuenta que un hombre tenía un problema. Quiero decirte algo en el nombre de Jesús, que si vos no te das cuenta y no reconoces que tenés un problema, quiero decirte que nunca vas a llegar a Jesús. Muchas de las personas que no pueden experimentar un encuentro personal con Dios son porque son personas que nunca necesitan ayuda de nadie. ¿Conoce gente así? ¿Conoce gente que nunca necesita ayuda de nadie? ¿Conoce gente que se la conoce toda? ¿Conoce a gente que tiene consejos para todos, menos para los de su propia casa? ¿Conoce la historia de Juana de Arco? Una mujer que tenía revelación, una mujer que tenía palabra profética. Usted mire la historia. Pero ¿sabe cómo termina? En la hoguera. Hay palabras y revelaciones para todos, menos para su propia vida. ¿Y sabe cómo termina? En la hoguera. Lo primero que encontró es que había un padre en una situación desesperante. Su hijo estaba viviendo un momento difícil. Como muchos de nuestros hijos viven momentos difíciles, como muchas de las familias que están sentadas en este lugar viven momentos difíciles. Pero si vos no te das cuenta que estás viviendo un momento difícil en tu vida y que necesitas ayuda, quiero decirte que el problema va a derrumbar tu vida y cuando menos cuentas te des, terminarás como Juana de Arco, quemado en una hoguera,
quemada tu vida, tu familia, tus proyectos, tus sueños, tus ideales, tu vocabulario, tu expresión, todo va a quedar reducido a cenizas. Pero este padre encontró que tenía un problema. Y cuando vos tenés un problema tenés dos cosas. O lo escondés o pedís ayuda. Si hay algo que el ser humano tiene por costumbre, es tratar de que, hay un dicho que dice, los trapitos sucios se lavan en casa. ¿Sabe cuál es el problema que dice la palabra de Dios? Que debajo del sol no hay nada que no haya ser puesto en manifiesto tarde o temprano. Lo que usted o lo que yo muchas veces queremos ocultar o tapar, quiero decirle que muchos ya lo saben. Lo que usted cree que está guardado y cuidado bajo la caja fuerte de un banco, quiero decirle que muchos ya saben de su problema y de su aflicción. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe? Porque sus actitudes, mis actitudes, revelan lo que estamos pasando. Así que si usted cree que nadie sabe, quiero decirle que la gran mayoría, aún hasta gente que usted no conoce, sabe lo que le pasa. Y le dije con todo respeto y con todo cariño, estoy en la plataforma, yo puedo verle. Y creo que conozco a la mayoría, algunos no conozco. Sé si usted está solo o está con su esposo o su esposa. Sé si están sus hijos. Sé si está con la novia que nos presentó hace un mes atrás o está con otro. Tenemos la oportunidad de poder conocerles, amarles y quererles, pero quiero decirle esto. Si usted no entiende que necesita ayuda, usted no va a traer solución a nada a su vida, sino que va a producir más caos. Si usted quiere vivir en caos, no pretenda que un simple pastor, con una oración o con una palabra, pueda darle respuesta a la respuesta que tiene que darle Jesús. Este padre estaba en medio de la multitud y dice que los discípulos se ponían a discutir con los maestros de la ley. Y yo me pongo a pensar cuál ha sido la conversación. No dice la palabra, en una de esas era día de reposo. En una de esas había cosas que no se podían hacer. En una de esas estaban preparando o discutiendo si era de Dios esto o era del diablo. En una de esas estaban discutiendo si había que hacerlo de una manera, de otra, pero dentro del medio de la multitud y de la gente que discutía, había un padre que decía, este es mi hijo. Y ustedes discuten y hablan y deciden sobre la vida de mi hijo. Este padre no estaba esperando una respuesta teológica, estaba esperando una solución. Ni los discípulos ni los maestros de la ley tenían una solución para este hombre. Y a veces, ¿sabe qué nos pasa? Absolutamente lo mismo a nosotros. La gente viene y espera que usted le diga la solución de su vida. Y que usted haga como si fuera Dios. Quiero decirle, no somos Dios ni nada por el estilo, ni nos acercamos. En su gracia Dios nos permite que su Espíritu Santo viva en nuestra vida. Pero este padre estaba desesperado. Y cuando vos estás desesperado, estás dispuesto a hacer cosas que no entran en la razón humana. He visto a padres desesperados tener que pedir dinero para sacar crédito, que tienen sus hijos enfermos, que le van a rematar la casa, miles de problemas. Pero Jesús no te está diciendo nada de todo esto. El padre sabía algo, que tenía un gran problema. Y que el problema de su hijo afectaba a toda su casa. La Biblia no dice, pero
¿cómo se habrá sentido la mamá de este joven? ¿Cómo se habrá sentido la esposa? ¿Cómo se habrán sentido los hermanos? Seguramente es un caos. Mire lo que decía. Cuando Jesús lo ve y él le dice, Señor, yo vengo a ti. Porque lo tira de un lado para otro. Dice el Espíritu. Lo agarra y lo sacude de un lado para otro. Hace de su vida una basura. Hace que se revuelque en el chiquero. Y dice, y lo que más me preocupa es que lo veo que se va secando su vida. Cuando vos te vas a estar dando cuenta que hay un problema, que vos crees que otros no saben, pero quiero decirte que sí saben, que tu vida, tus actitudes lo ponen de manifiesto. Hay una actitud de un hombre que dice, yo estoy dispuesto a hacer todo. ¿Y qué tengo? No tengo nada. Tan solo tengo que llegar a Jesús. Estoy viendo que mi vida se va secando. Puede ser que tu vida se vaya secando. Puede ser que tu vida se haya sido marcada, echada de un lado para otro, sin propósito, sin proyectos. Tus hijos. Cuando muchas veces hablamos de nuestros hijos y te pregunto con todo respeto, ¿dónde están tus hijos en esta noche? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en el medio de todo esto? Y yo creo que este padre también dijo, mire, Jesús no le preguntó cuántas veces metió la pata, pero había un resultado, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Desde cuándo le pasa esto?, le dice Jesús. Y le dice, desde niño. Uno se pregunta, ¿cómo desde niño? Un niño que es un inocente y que de tales es el reino de los cielos, puede estar endemoniado. Usted sabe que la autoridad, no solamente física, sino la autoridad espiritual de los niños está sobre la vida de los padres. Si usted no sabía, yo hoy le cuento que la vida espiritual de sus hijos está sobre sus manos y sobre su responsabilidad. Y Jesús le pregunta, ¿desde cuándo esto? Desde niño. ¿A dónde habrán dado este padre? ¿A dónde habrá dado esta familia? ¿A dónde habrá rumbeado? ¿A dónde habrá consultado para que un niño inocente esté marcado por un espíritu inmundo? Seguramente el niño recibió la herencia de las malas decisiones de sus padres. Y que aún su padre a lo largo de la historia tuvo que moverse de un lado para otro con este problema. Ahora la gran pregunta es, ¿qué hacer? Ante esta situación el padre dice, yo tengo que hacer algo. Yo me imagino a veces cuando alguien tiene un problema de enfermedad y empieza a recorrer los médicos. Primero arranca en Galvez, después dice que en Galvez las cosas no funcionan muy bien y empieza a irse a las capitales. Y usted se va a la capital y le dan un diagnóstico parecido y después se va a Buenos Aires y a veces el diagnóstico sigue siendo parecido. Y empieza a preguntarles a todos y todos le dicen el mismo diagnóstico, pero usted dice, no, pero no tiene nada. Está bárbaro. ¿Sabe que en lo espiritual funciona exactamente de la misma manera? Este padre empezó a buscar en todos lados alguien que le diera una respuesta. Y la respuesta muchas veces no condice con lo que uno quiere escuchar. Dice que este joven tenía un espíritu que mudo y sordo. La gran pregunta es, este joven que tenía un espíritu mudo y sordo,
¿No había recibido lo mismo que tenía su padre? Atiéndame esto. ¿Cuántas veces se te ha predicado la palabra y Dios te dijo que tiene algo para tu vida y que tenés que tomar una decisión? ¿Cuántas veces Dios está hablando que tiene un llamado para vos? ¿Cuántas veces Dios te dice es necesario arrepentirte, buscarme, apartarte de mis malos caminos, de tus malos caminos? Entonces yo oiré tu oración y sanaré tu tierra. ¿Cuántas veces Dios nos habla reunión tras reunión, palabra tras palabras? Y muchas veces nosotros tenemos un espíritu de sordera. Porque si yo no puedo escuchar, ¿cómo voy a transmitir? Y muchas veces nuestros hijos están sordos y mudos porque los padres hemos sido sordos y mudos a lo que Dios tiene. Así que lo primero que hace Jesús le pregunta, ¿desde cuándo? El espíritu se sacude y el padre le dice, ¿crees que podés hacer algo? Y Jesús le dice, ¿sí puedo? ¿Sí puedo? En una de esas vos estás en esta noche con 200 millones de prédicas encima. Habiendo terminado la escuela de vida, preparándote para liderar, pero vos todavía tenés una duda si Jesús puede cambiar tu historia. ¿De qué te serviría todas las chapas? ¿De qué te serviría todos los títulos? Podés seguir escuchando palabras de conquista, de gobierno. ¿Qué es lo que venimos hablando? ¿Qué vas a conquistar? Si lo primero que Dios tiene que conquistar es tu vida. ¿Qué vas a lograr? Si el primer logro que tiene que pasar es que la gente empieza a ver que en tu vida se produce cambios. ¿Y sabe dónde se empiezan a ver? En tu casa. Porque son los que te conocen. Porque son los que te ven con el pie izquierdo y con el pie derecho. Son los que producen cambios en la vida, en la sociedad, y son en las familias que se salvan, que se recuperan y que pueden dar testimonio de lo que Dios hace. ¿De qué te sirve aplaudir cada domingo? ¿De qué te sirve llorar cada domingo? ¿De qué te sirve que estés en el piso media hora? Digo domingo, sábado en San Martín, en Colonia Belgrano, en López, Santa Clara. Te pregunto, ¿de qué te sirvió? La única manera que te sirve es que si un día estás tirado y sobre tu cabeza está apoyada a los pies de Jesús. Porque todo lo demás no va a cambiar nada. No va a producir nada. Pero si tu vida le dice, Jesús, yo quiero conocerte. Este hombre abrió su corazón y dijo, realmente yo no te conozco. Me dijeron que vos podías hacer algo por mi vida. Fíjense esto, que antes de traer liberación sobre el muchacho, ¿a quién le preguntó Jesús? Al Padre. El primero que estaba sordo y el primero que estaba mudo, ¿quién era? El Padre. De muchacho. Así que este joven habrá sido un adolescente, un jovencito ya grande, pero que fue niño. Y porque ahora es grande no le quita la responsabilidad.
De niño no hice lo que tenía que hacer. No marqué lo que tenía que marcar. No puse lo que tenía que poner. Y ahora me encuentro con esto. Pero quiero decirte algo. Que si crees, que si vos crees, vas a ver la gloria de Dios obrando sobre tu vida. Mire esto. Una vez que está acá, dice esto. Él ora de una manera especial. Reprende al espíritu. Y dice que le agolpaba y el espíritu sordo y mudo lo mandó a salir de él. Y le dijo en el versículo 25, y no entres más en él. No entres más en él. Si usted compartió tiempo de retiros con nosotros, la única manera que el enemigo no tiene la capacidad ni la autoridad de volver a tomar ciertos lugares es cuando usted cerró la puerta a través de Jesucristo. Fue cuando usted le puso una llave y ese lugar que estaba ocupado, a veces por el egoísmo, a veces por la falta de perdón, a veces por el rencor, a veces por las herencias, a veces por las heridas, a veces por el pecado, usted le puso una llave en el nombre de Jesús de Nazaret y le dijo nunca más. Jesús le estaba diciendo, vas a salir de él, pero te aseguro que nunca más vas a volver a entrar a él. Esto sucede cuando la persona empieza a entender que Dios necesita ocupar todos los lugares de su vida. Mire lo que hace Jesús. Dice que extiende su mano. Versículo 27. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Esta puede ser un lindo final de una historia. Si vos te atreves a creer que tenés que llegar hasta Jesús. Jesús tomó tiempo, agarró su mano, le levantó, lo enderezó. Estaba en una posición, lo llevó a cambiar de posición y le levantó. Nosotros no somos Jesús, pero tenemos su espíritu, amén. Ahora quiero decirle esto. Los pastores, los líderes, no podemos hacer lo que tiene que hacer Jesús, pero Jesús nos manda a hacer algo. Lo que Jesús hizo, lo hizo en forma física. Tuvo que tomar su mano, tuvo que enderezarlo y tuvo que ponerlo de pie. Así que quiero decirle algo, mi amigo, mi hermano, en esta noche. O usted sigue viviendo una gran mentira y esa gran mentira en algún momento se destapa, pero quiero decir lo que muchos ya lo saben. Y no hay nada peor que engañarse a sí mismo. Se dice que uno es mitómano cuando se engaña a sí mismo. Cree su propia mentira. ¿Conoce de gente que cree su propia mentira? Está convencido, pero rompe con una ley natural, que es la ley de la siembra y la cosecha. Hay una ley que se rompe. Lo que se siembra, se cosecha. Y cuando vos crees tu propia mentira, estás esperando cosechar algo que nunca vas a venir. Clínicamente se dice que uno sería un demente, un loco, esperando cosechar algo que nunca va a venir. Pero cuando vos decís, yo quiero tener que encontrarle una respuesta a esto,
Y la respuesta a esto es tener que llegar hasta Jesús. ¿Pero a Jesús en qué? En la iglesia, a Jesús conocerle en intimidad. A que vos puedas abrir tu corazón a Él. A que puedas decirle que vos necesitas que Dios haga cambios en tu vida. Porque si tu vida no tiene cambios, te engañás a vos mismo. Y muchos que creen que van a ir al cielo se van a ir al infierno. Porque el que dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si tu vida no es una vida que camina en la abundancia, hay alguien que miente. Y en esta hora no queremos que ni vos ni yo nos mintamos a nosotros mismos, sino que Dios está esperando a través de Jesucristo poder hacer algo por tu vida. Yo te quiero preguntar, mi amigo, mi hermano, en esta noche, ¿será que Dios puede hacer algo por vos? ¿Será que Dios puede hacer algo por tu vida, por tu familia? Mire, quiero decirle esto. Pero pastor, hemos orado, le hemos pedido a Dios por esto y no funciona. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. A veces nosotros queremos discernir lo espiritual con lo carnal. Si usted mira a lo largo de la Biblia, dice, pastor, venga, vamos a orar por oración, por sanidad, vamos a orar para que Dios le levante. Pero si usted entiende, sabrá cuándo tiene que orar para que la persona se levante, se restaure, o Dios le traiga una revelación para acompañarla aún hasta el final de los días. La palabra de Dios nos habla. Tener miedo a la segunda muerte, no a la primera. La primera muerte es la muerte que vamos a sufrir todos. Usted y yo nos vamos a morir. Usted y yo nos vamos a morir. Cuando nosotros intervenimos en el buen sentido, oramos y Dios hace sanidad sobre una persona, lo único que le está dando es un poco más de vida, pero que se va a morir, se va a morir. Si no es hoy, será mañana, y si no, será dentro de un año o de 10, pero esa persona tiene un tiempo límite de su vida. Y cuando Jesús vino para traer salvación, señorío, para que vos no mueras en la segunda muerte, porque la segunda muerte es la que va a determinar si vas a pasar una eternidad con Dios, o es la que va a determinar si vos no vas a verle nunca más y estarás con Satanás y todos sus ángeles en pleno infierno. Cuando Jesús vino por la segunda muerte, no vino por la primera. Tengan miedo a aquel, dice, que va a determinar en el día del juicio y que tu vida y que mi vida no vaya a una segunda muerte. Porque en la primera vamos a estar todos. Pero Señor, yo no quiero tener la segunda muerte. Creo en lo que vos podés hacer en mi vida. Creo que si yo puedo llegar hasta tus pies, tú vas a tener misericordia de mi vida y aún de mi familia. Señor, yo necesito llegar a tus pies, porque es la única manera donde me voy a dar cuenta que mi vida empezó a padecer y a sufrir cambios. Quiero decirle esto, no hay cristianismo sin cambios. No se engañe. Usted puede diezmar, puede ser líder de célula, puede venir a la iglesia hace 50 años, puede levantar las manos y no saber quién es Jesús. Porque Jesús va a producir algo en su vida. Va a producir un cambio de vocabulario, va a producir un cambio de actitud, va a producir un cambio en las relaciones con las cuales ustedes se manejan. Si usted no ve esto, replantéese que en una de esas tiene que venir a Jesús. Llegó hasta los discípulos, en una de esas llegó hasta los pastores, y los pastores no les subimos a resolver el problema, como muchas veces no sabemos resolverlo. Hablo en este caso por mí, como el pastor Hernán, que a veces no sabe resolver los problemas. Y a veces hacíamos como los discípulos, me pongo a discutir teológicamente si esto es correcto o no. Jesús le dijo, ¿qué discuten ustedes?
para que la persona se produzca lo que se tiene que producir, tiene que venir hasta mí. En Mateo 14, 17, tenemos ahí, dice que cuando le vio, se arrodilló delante de él. Hizo un acto de humillación delante de Jesús y le dijo: yo no tengo más nada para hacer. No sé qué hacer. No sé hasta dónde ir. Y me dijeron que Jesús es aquel que puede producir algo en mi vida. Y se arrodilló delante de toda la multitud. Vieron que siempre están las viejas chusmas. Mira lo que hace. Mira cómo está. Mira lo que está haciendo. Yo te pregunto algo. Es la vida de lo que más querés. Es la vida de lo más importante. Sangre de tu sangre. Carne de tu carne. ¿Será la ayuda idónea? ¿Será con aquel quien te casaste? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que Dios pueda intervenir en tu vida? Yo quiero que cierres los ojos un momento, por favor. Tan solo te quiero preguntar esto. Jesús no solo quiere intervenir en tu vida, sino que quiere extender su mano hacia vos, hacia tu casa, hacia tus cosas, hacia tu familia. Tarde o temprano todo va a estar en manifiesto. Y Él extiende tu mano para enderezarte. Él no te está preguntando qué es lo que te llevó a desviarte, porque ya lo conoce. Pero lo que quiere traer en vos es una oportunidad. El Señor en esta noche quiere reprender al espíritu de sordera que hay sobre tu vida. ¿Cuántos consejos te han dado los pastores? ¿Cuántas horas se han invertido sobre tu vida? ¿Cuántas lágrimas se han derramado por querer verte de una manera diferente? Pero tal vez vos venías para que alguien en forma instantánea solucione un problema que tenés que solucionarlo vos. ¿Cuántas campañas evangelísticas tenés encima? ¿Cuántas ministraciones? ¿Cuántas caídas? ¿Cuántas lágrimas derramadas? Y te das cuenta que no tenés nada. Te das cuenta que lo que tenías se te escapa como la arena cuando abrimos nuestra mano. Y Dios te dice algo en esta noche. Yo estoy en un lugar esperándote, hijo, para poder hacer algo sobre tu vida. Estoy esperando tu vida hace mucho tiempo, a que vos puedas derramar tu corazón como un hijo, como una hija que necesita de un padre, y que vos les digas: Señor, no sé qué hacer. He llevado este problema, he llevado este flagelo a lo largo de mucho tiempo. Este problema
esta situación, esta manera de vivir nos ha hecho revolcar como unos chanchos. Nos ha llevado de un lado para otro. Ha ensuciado nuestras vidas. Ha parado nuestros proyectos y nuestros sueños. Y nos estamos secando. Nos vamos secando de a poco. Pero vengo delante de ti, Señor. Me cuesta creer. Yo creo que hay cosas que no pueden cambiar. Creo que hay cosas que no tienen solución. Y el Señor Jesús le dijo: yo reprendo espíritu de sordera y espíritu mudo sobre tu vida, porque las cosas van a empezar a caminar cuando vos empieces a vivir una transformación a través del Espíritu Santo de Dios. Lo primero que tiene que cambiar es tu vida, es mi vida, soy yo. Entonces Dios empieza a obrar al Padre para empezar a escuchar y para empezar a hablar algo que nunca habló. En una de esas voy en esta noche. Vos vas a tener que empezar a hablar algo que nunca hablaste, porque vas a empezar a escuchar algo que nunca escuchaste. Hay oídos espirituales en esta hora, en el nombre de Jesús, que son abiertos. Son abiertos en el nombre de Jesús en esta hora. Oídos espirituales para que empieces a escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Lo que Dios te está diciendo en esta hora. Lo que Dios está pidiendo de tu actitud en esta hora, para poder hablarte, para que escuches y para que puedas hablar lo que tienes que hablar conforme a la palabra. Hay oídos que son abiertos. Hay un lenguaje espiritual que es abierto. Pero Jesús nos manda: pastor, pastora, yo me voy a sentar a la diestra del Padre, pero les puse mi Espíritu Santo. Líderes, hermanos, serán ustedes a través de mi Espíritu quien tendrán que entender una mano, quien tendrán que ayudarlo a enderezarse y que tirarán fuerte para ponerlos de pie. Lo que Dios está llamando a Esaú no solamente a llegar a sus pies, sino al proceso que Dios quiere hacer para que tu vida se ponga de pie en esta hora. Este proceso no dura un día, este proceso no dura una oración, este proceso no dura una caída, este proceso dura toda la vida. Y dice que los apóstoles y los hermanos estaban juntos y unánimes y prevalecían en la doctrina de los apóstoles, en la palabra, en esa palabra revelada, en esa contención pastoral de ser guiado por tu vida. Que los consejos no te entren por un oído y te salgan por el otro. Que vos no creas que estamos para arruinarte tu vida, sino que estamos para bendecir tu vida. Y tu vida bendice nuestras vidas. Pero Dios está buscando a gente que esté dispuesto a pagar un precio. Él no quiere tus lágrimas. Tus lágrimas no van a cambiar la historia de nadie. Vas a llorar un rato acá, pero te vas a ir a tu casa igual. Si
Si vos estás escuchando esta palabra en el nombre de Jesús, yo estoy seguro, porque el Espíritu así lo pone a mi corazón, que hay oídos en esta noche que son destapados de una manera certera. No le ha faltado palabra, no le ha faltado consejo, no le ha faltado contención, no le ha faltado ayuda, no le ha faltado estar en los momentos lindos y en los momentos difíciles, no ha faltado. Pero ha estado sordo. Y le hemos hablado a un ladrillo. Pero Dios hoy cambia un corazón. Yo te quiero preguntar algo en esta noche. ¿Qué estás dispuesto a hacer para salvar aquello que Dios puso sobre tus manos?